Sí, en este vídeo vamos a hablar de oportunidades de inversión que tienen una rentabilidad potencial altísima, mucho más de lo que estamos acostumbrados a ver en ETFs o en instrumentos similares. Pero eso también implica que conllevan un riesgo altísimo. Y lo primero que quiero decir, aunque ya lo has podido leer en la pantalla anterior, es que este vídeo en ningún caso es una recomendación de inversión. Este canal tiene el objetivo de enseñar educación financiera y poner en tu mano las diferentes opciones de inversión que tienes. Y serás tú, junto con tu asesor financiero en caso de que lo tengas, el que tendrás que decidir si esta inversión es adecuada para ti. Repito, vamos a discutir opciones con muchísimo riesgo y muchísima iliquidez. Este tipo de inversiones no son para todo el mundo. Piénsalo bien antes de invertir. Y bueno, ¿cuáles son este tipo de inversiones tan arriesgadas, pero que nos pueden dar unas rentabilidades potenciales tan interesantes? Bueno, pues principalmente se divide en varios tipos. El nombre global se les llama inversiones alternativas y básicamente engloban, por un lado, el private equity o capital privado y por otro lado, la inversión inmobiliaria. Aunque bueno, como estoy seguro de que has visto 377 vídeos de inversión inmobiliaria, en este vídeo vamos a ver la inversión inmobiliaria desde una perspectiva diferente. En vez de invertir en el activo y alquilarlo, vamos a ver la inversión inmobiliaria desde invertir en el procedimiento de construcción. Ya verás, te va a interesar. Vale, lo primero que vamos a hablar es del private equity o capital privado. Invertir en private equity implica invertir, como mismo dice la palabra, en empresas privadas, es decir, aquellas que no cotizan en bolsa. Piénsalo, tú puedes invertir en Apple porque hay un mercado en el que se compran y venden acciones de Apple, pero no puedes invertir en la panadería de tu esquina porque no hay ningún mercado en el que se compren y venden acciones de la panadería de tu esquina. Sin embargo, si lo piensas, hay muchísimas más empresas que van bien y que generan beneficios que no cotizan en bolsa que aquellas que sí. Por tanto, si solo invertimos en bolsa, nos estamos perdiendo la posibilidad de acceder a empresas que no están presentes en la bolsa, que son la inmensa mayoría. Yo, por ejemplo, en mi portfolio de private equity tengo empresas enormes, como pueden ser Burger King o Idealista, que no son públicas, no cotizan en bolsa, pero son empresas que tienen unos beneficios muy interesantes y que nos pueden otorgar unas rentabilidades también muy chulas. Vale, entonces nos ha quedado claro que el private equity consiste en invertir en empresas que no cotizan en bolsa, pero dentro de este tipo de empresas hay muchísimos subtipos, en función de lo grandes o desarrolladas que sean esas empresas. Y en función de eso, vamos a tener también diferentes estrategias de private equity. Tenemos principalmente tres, que se dividen en función de la etapa de maduración de la empresa. La primera estrategia sería el venture capital, que implica invertir en empresas que acaban de nacer, empresas muy pequeñitas en lo que se llama la fase seed o fase semilla. Es decir, empresas que todavía están empezando, empiezan a tener un producto, pero todavía no tienen un nicho de mercado, no son conocidas. Es una estrategia extremadamente arriesgada en la que muchas de estas empresas van a quebrar, pero los inversores en Venture Capital invierten en muchísimas de estas startups para que aquellas que sí sean exitosas, con su éxito y sus beneficios, cubran todo lo que han perdido en las demás que saben que van a quebrar. Debido a este gran riesgo, es muy difícil tener un objetivo de qué rentabilidad pueden tener estos fondos, porque de verdad depende muchísimo en cuáles y cuántas de esas empresas vayan a ser exitosas, cómo lo sean y cuántas y cuánto dinero pierdan en aquellas que vayan a quebrar. La segunda estrategia sería lo que se llama el growth capital, es decir, invertir en aquellas empresas que ya han pasado la fase anterior, ya empiezan a tener un nicho de mercado, ya empiezan a tener una serie de clientes recurrentes y están empezando a pensar en expandirse, pues en expandirse a nuevos productos, a nuevos mercados, en empezar a realizar adquisiciones con otras empresas para ampliar su cuota de mercado, y estos fondos que invierten en Growth Capital tratan de meterse en estas empresas, adquirir una participación de control y ayudarlas en esa expansión de su negocio. Normalmente los fondos Growth tienen un objetivo de rentabilidad del 18% anual, pero debido al riesgo que tienen, siempre es muy variable. Y la última estrategia es lo que se conoce como buyouts, que implica comprar participaciones de control en empresas ya maduras, entrar en el management, es decir, en la dirección de la empresa, implementar una serie de cambios para después de unos años, 5 o 10 años más o menos, venderlas y obtener unos beneficios. Normalmente los fondos buyouts tienen un objetivo de rentabilidad del 15% anual. Pero claro, ¿cuál es el problema del private equity? Pues principalmente la iliquidez.
El hecho de que no coticen en bolsa implica lo que decíamos al principio. No hay un mercado donde tú puedas comprar y vender acciones de estas empresas. Por ello, tú no puedes vender cuando quieras estas empresas. No puedes llegar después de 3 años de tu inversión y decir, oye, no, que yo me voy, que ahora necesito el dinero, vende mi participación y me piro. No, eso no puede funcionar así, sino que solo vas a poder salir de tu inversión cuando el fondo en el que has invertido decida vender esas empresas que compró cuando tú le diste el dinero. Por tanto, normalmente tienen un horizonte temporal de 10 años en el que tú empiezas a meter dinero en los 5 primeros y después, en los años del 6 al 10, te van poco a poco, según vayan vendiendo las empresas en las que han invertido, devolviendo el dinero con la rentabilidad. Vale, pues ahora hemos visto los diferentes tipos de inversión en private equity. Hemos visto que puedes obtener unas rentabilidades entre el 15 y el 18% objetivo, asumiendo un riesgo altísimo y una iliquidez absoluta. Bajo ningún concepto vas a poder retirar tu dinero antes de que esas empresas se vendan. Ese es el principal problema del private equity. No vas a poder recuperar tu dinero cuando quieras. Es muy importante que lo tengas en cuenta. Pero es que hay un segundo problema en el private equity, que es que la entrada es muy difícil. ¿Por qué? Porque normalmente la inmensa mayoría de fondos te piden tener al menos 100.000 euros para invertir en este tipo de fondos. Sin embargo, yo he estado hablando con una gente que facilita esta entrada a inversores más pequeños. Así que si te interesa, mándame un mensaje o déjame un comentario y te explico cómo poder hacerlo con menos. Vale, ya hemos hablado de private equity, súper interesante. Pero ahora vamos a la segunda parte, invertir en inmobiliario. Pero no vamos a hablar de invertir en casas y ponerlas en alquiler, sino que vamos a hablar de dos modalidades en las que inviertes en el proceso de construcción del activo y luego venta de esas viviendas. Vamos a hablar de crowdfunding y crowdlending inmobiliario. En primer lugar, vamos a hablar del crowdfunding inmobiliario, que es un modelo de inversión en el que tú te conviertes en socio del constructor de un edificio. Imagínate, el modelo de un constructor es que compra un terreno, construye un edificio y después vende las viviendas. Pues con el crowdfunding inmobiliario lo que vas a hacer tú es darle dinero a ese promotor para que construya los edificios y después vas a recibir una proporción en función de lo que hayas aportado de la venta de las viviendas. Es decir, te conviertes en un pequeño constructor. Tú financias o das dinero para que se construya un edificio y cuando vendan las viviendas, tú recibes dinero. El crowdfunding inmobiliario es muy interesante porque da unas rentabilidades más o menos del 15, 14, 16% anual. Eso sí, hay que tener en cuenta que también es tremendamente ilíquido. Solo vas a poder recuperar el dinero una vez que se vendan las viviendas que has contribuido a construir. Nunca, bajo ningún concepto, vas a poder recuperar el dinero antes. Tiene también un riesgo muy alto, y ya no tanto por los costes de construcción, que puedan variar, que también, por los precios de venta, que puedan variar, que también, sino además por los plazos. El riesgo más importante en el inmobiliario son los plazos. Normalmente, cuando un constructor te dice que va a tardar 30 meses, todos sabemos que no son 30 meses, ya serán 35 o 36 meses. Por tanto, eso al final lo que hace es reducir tu rentabilidad anual. La segunda opción dentro del inmobiliario es lo que se conoce como crowdlending inmobiliario, que aquí tiene una diferencia muy importante con respecto al modelo anterior. Aquí ya no te vas a convertir en el socio de ese constructor, sino que te vas a convertir en su banco. Tú vas a ser el que le preste dinero a cambio de un tipo de interés para que él lleve a cabo sus actividades de construcción. Y una vez que acabe el plazo en el que habíais acordado, te devolverá tu dinero más el interés que hayáis pactado. ¿Y cuáles son las virtudes del crowdlending inmobiliario? Bueno, te conviertes en un banco de este promotor y más o menos la rentabilidad media oscila entre el 10 y el 12%. Además, es un producto que, aunque sigue siendo ilíquido, tiene unos plazos más cortos que el crowdfunding inmobiliario. Normalmente estamos hablando de unos plazos de entre 12 y 24 meses. Sin embargo, ojo, tiene riesgos también, porque aunque normalmente está soportado por una serie de garantías, como por ejemplo una hipoteca, sí, tú tendrías una hipoteca sobre el edificio que está construyendo el promotor, imagínate, tú eres el banco, también puede dar la situación en la que el promotor quiebre y no pueda devolverte el dinero. Por tanto, todas estas inversiones conllevan un riesgo. Por tanto, sí, estas inversiones son muy arriesgadas y necesitarías tener una tolerancia al riesgo muy alta para poder meterte en estas inversiones.
Además, tienes que tener en cuenta que el dinero que metas en este tipo de inversiones lo puedes perder en su totalidad y tienes que estar preparado para perderlo completamente. Solo asumiendo eso podrás estar tranquilo cuando te metas en inversiones alternativas. Ahora bien, también tienen cosas muy buenas, como por ejemplo que te pueden dar unas rentabilidades que es muy difícil encontrar en otro tipo de inversiones. Este tipo de inversiones alternativas son muy interesantes para poder diversificar tu portfolio porque te da la oportunidad de acceder ya no solo únicamente a de acciones o empresas cotizadas en bolsa, sino también aquellas que no cotizan en bolsa y además podrás participar en el sector inmobiliario. Por tanto, te permite tener una cartera muchísimo más diversificada y además teniendo la posibilidad de obtener unas rentabilidades mucho más interesantes. Yo personalmente tengo una cartera con mucho riesgo y mucha iliquidez, porque estoy en un momento de mi vida en el que considero que es lo que tengo que hacer. Pero eso es lo que hago yo. De verdad, ahora tu turno es parar este vídeo o volverlo a ver si hay algo que no te ha quedado claro o preguntar lo que sea en los comentarios y pensar si esto es o no es para ti, porque es para muy poco tipo de gente. Por tanto, las inversiones alternativas, piénsalo, pero quizá puedan ser un buen complemento a tu cartera de inversión. Espero que hayas aprendido y que te haya podido enseñar algo nuevo que no sabías sobre las inversiones alternativas. Nos vemos por aquí.